Bueno, vamos a reducir esto un poco. Voy a colocar el más, ¿ya? Porque estoy en todo escribir con esto. Ya está. Entonces, esto es el bajar un poquito. Esto vamos a colocarlo detrás. Ya, vamos a ampliar. Y esto es lo que voy a explicar, ¿ya? Creo que vamos a darle un poquito más grande. Hacia arriba. Ya, así. Empezamos. Ya de ahí vemos lo que faltaría, ¿ya? Ah, que falta también poner el EPIC. Que es el lapicito donde trabajamos. A ver. Ujú. Ahí está. Bien. Ya está. Listo. Quiero ocupar esto. Ya. Bien, entonces, semana número 12, ¿no? Del curso de trigonometría, el tema de resolución de triángulos, ¿no? El, bueno, la representación de las figuras, ¿no? Triangulares que aparecen, ¿no? El contenido de esta clase es el tema de, ¿no? Esto se sitúa, digamos, en las leyes que necesitamos, ¿no? Para poder hallar los elementos de un triángulo, ¿no? En general, ¿no? Porque en el caso del triángulo rectángulo ya se estudió bastante, ¿no? Incluso había lo que llamábamos resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Pero cuando un triángulo es un triángulo cualquiera, que puede ser acutángulo, obtusángulo, ¿no? Aquí, ¿no? Se presentan leyes, ¿no? Generales, ¿no? Fundamentales. Es una ley de senos, una ley de cosenos y la ley de tangentes, ¿no? Hay más resultados, hay ley de medianas, ley de proyecciones, ley de para hallar determinadas líneas, ¿no? De polígonos regulares. Hay toda una teoría, ¿no? Detrás de esto, ¿no? Pero básicamente nosotros trabajamos con estas tres y con la ley de proyecciones, ¿no? Esa es parte de nuestra teoría. Los objetivos, ¿no? Es que al finalizar el estudiante estará en condiciones de, a partir de reconocer la figura del triángulo, ¿no? En un problema de contexto real, poder aplicar una de estas leyes, ¿no? Para poder hallar, ¿no? La longitud de sus lados, ¿no? O, si no los ángulos, la resonancia trigonométrica de los ángulos interiores de ese triángulo, ¿no? Bien, entonces empezamos con la ley de senos, ¿no? Y la ley de senos dice que en todo triángulo, estamos dibujando un triángulo cualquiera, ¿no? Triángulo ABC de vértices A, B y C, ¿no? Ese es el ángulo, vamos a llamarlo A, al ángulo A, ¿no? En el vértice B, el ángulo que tenemos que llamarle B, mayúscula, y en el vértice C, el ángulo C, ¿ya? Y la longitud de sus lados con letras minúsculas, ¿no? De A unidades, B unidades y C unidades, ¿no? Entonces la ley de senos, ¿qué nos dice? Que por todo triángulo, por los vértices de un triángulo, pasa una circunferencia. Esa circunferencia tiene un centro que es llamado el circuncentro, ¿no? ¿No? Ese es el circuncentro, y un radio que viene a ser el circunradio, ¿no? ¿No? Entonces, que es la intersección, si te recuerdas un poco de geometría, circunradio es, y el circuncentro es la intersección de mediatrices, ¿no? Y ¿no? El centro que está aquí tiene un radio que vendría a ser el circunradio, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de senos? Nos dice que todo lado en un triángulo es proporcional al seno de su ángulo
opuesto. O sea, A es proporcional al seno de A, como B, la longitud de B es proporcional al seno de B, como C, ¿no? Es proporcional al seno de C, ¿no? Y como toda relación de proporción, esto tiene que ser igual a una constante, ¿no? Esa constante va a ser igual a 2R, ¿no? ¿Sí? A partir de, aquí tenemos una triple igualdad, ¿no? Entre ellos, y cada uno de ellos con el 2R, que vendría a ser el diámetro, ¿no? de la circunferencia, ¿no? De ahí se podrían despejar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A sobre seno de A escribimos, ¿no? Igual a 2R, porque todos ellos son iguales a 2R, y aquí despejaríamos, tendríamos, ¿no? 2R seno de A, ¿no? Y así con cada uno de ellos, ¿no? B sobre seno de B igual a 2R, despejamos y tenemos B igual a 2R seno de B, ¿no? Y C sobre seno de C igual a 2R, esto despejamos aquí, tendríamos que C, la longitud de C, es 2R por el seno de C, ¿no? Entonces sería otra manera de expresar, ¿no? la ley de senos. Como también, ¿no? Que digamos así, ¿no? A sobre seno de A igual a 2R, por ejemplo, como este caso, ¿no? Y mandamos el seno de A a este lado y el 2R a dividir, ¿no? Y tendríamos así, ¿no? A sobre 2R igual a seno de A, ¿no? Entonces, para hallar el seno del ángulo en el vértice A, sería la longitud de A mismo, mira, sobre 2R. Lo mismo diríamos con B sobre 2R, ¿no? B sobre 2R sería el seno de B, ¿no? Y C sobre 2R sería el seno de C, ¿no? Ya de forma análoga uno puede imaginarse, puede suponer todo esto, ¿no? A partir del primer caso, ¿no? Entonces son otras formas, ¿no? De expresar la ley de senos, ¿no? O por ejemplo, entre ellos, ¿no? Entre estos dos, por ejemplo, si igualamos, si entre ellos dos igualamos, el B lo mandamos a dividir y el seno de A multiplicar aquí, tendríamos así, ¿no? A sobre B, o sea, comparar A entre B es como comparar seno de A entre seno de B, ¿no? Entonces yo podría decir lo mismo con B y C, ¿no? Si yo comparo B con C, sería como comparar seno de B sobre seno de, ¿no? Seno de C, ¿no? O si quiero comparar C con A, ¿no? C sobre A sería como comparar seno de C entre seno de A, ¿no? Entonces, todas estas, las posibilidades, ¿no? de utilizar la ley de senos, a partir porque son varias igualdades, ¿no? Son varias igualdades, así que por tener varias igualdades, tendría varias formas de poder expresar, ¿no? Eso con respecto a la ley de senos. ¿Está bien? ¿Alguna duda en esta parte? ¿Alguna duda? Bien. Listo, entonces voy a pasar al siguiente ley, ¿ya? Ley de cosenos. Voy a borrar aquí, aunque si deseen pueden hacer captura aquí, ¿no? Por mi aula yo les aconsejo esto, ¿no? Si hay algo más o algo que agregamos que no está dentro de la teoría normal, ¿no? Les pido que hagan captura, ¿no? Sí, entonces voy a borrar, voy a borrar esto en 3, 2, 1, se va, se fue. Entonces paso a la ley de cosenos. A ver, que hay una pregunta, me parece. Pero en realidad, en un triángulo, o sea, todo triángulo está contenido dentro de una circunferencia, ¿sí? Porque por tres puntos no colineales siempre va a pasar una circunferencia. Por lo tanto, todos los triángulos son inscriptibles, ¿no? ¿Sí? Cuando ya es un polígono de más lados, por ejemplo, el
cuadrilátero, de ahí hacia arriba, hacia más grandes los lados, a mayor cantidad de lados, ahí sí no podemos decir que esté contenido en una circunferencia, ¿no? Pero cuando solamente son tres puntos, tres vértices, entonces por tres vértices siempre va a pasar una circunferencia. Por tres puntos no colineales siempre va a pasar una circunferencia. ¿Ya? Listo, entonces, ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos? Igual vamos a colocar los vértices, de igual manera. Colocamos con los ángulos y los lados también. ¿Y qué dice la ley de cosenos? La ley de cosenos dice que si tomamos uno de los lados, por ejemplo A, y lo elevamos al cuadrado, este lado A al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los otros dos lados, b cuadrado más c cuadrado, menos el doble producto, 2 veces b por c, multiplicado por el coseno del ángulo frente a A, frente al lado A minúscula, que viene a ser A mayúscula, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice la ley de cosenos. Y eso se cumple para cualquiera de los, ¿no? de los lados, ¿no? que puedes coger. Puedes coger b cuadrado, entonces sería igual a cuadrado más c cuadrado menos 2 veces a por c por el coseno de b, ¿no? Por el coseno de b. Se empieza, para que lo puedas de repente, no sé, recordarlo más, empieza con b y termina con b, ¿no? B cuadrado y termina en b, en el ángulo b, ¿no? Por ejemplo, si fuera c cuadrado, entonces c cuadrado es ser igual a cuadrado más b cuadrado menos 2 veces a por b por el coseno de c. Así como empecé en c, termina en c. Como aquí solamente ya sería, o sea, con uno es suficiente para entender la ley de cosenos, que es lo que me quiere decir, ¿no? ¿No? Entonces, como aquí son pocas las igualdades, no es como la ley de senos, que son varias igualdades una, en una misma ley, entonces tiene varias formas de expresar, ¿no? O se le puede sacar más provecho, ¿no? Pero aquí no hay mucho, ¿no? Salvo que tú puedas despejar el coseno, ¿no? Si tú, por ejemplo, despejas aquí el coseno, esto lo mandas al otro lado, esto va a pasar negativo, y el c cuadrado pasa acá a restar, ¿no? Tendrías 2ab coseno de c igual a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado, ¿no? Entonces el 2ab pasa a dividir y tendrías que coseno de c es a cuadrado más b cuadrado menos c cuadrado. Todo esto dividido entre 2 veces a por b. Entonces, acá lo que me está diciendo, lo que estoy viendo aquí, es que puedo hallar el coseno de un ángulo cualquiera, ¿no? En un triángulo, ¿no? Un triángulo cualquiera, no necesariamente rectángulo. Y lo puedo hallar teniendo los tres lados, ¿no? O sea, para hallar coseno de c, mira, es a cuadrado más b cuadrado. En el denominador aparece 2 veces a por b, ¿no? Pero en el numerador esto restado de c cuadrado, ¿no? Entonces, de forma análoga, el resto de ángulos va a ser igual, ¿no? O sea, por ejemplo, si quiero hallar coseno de b, entonces yo quiero hallar coseno de b, entonces para c no aparece c aquí, ¿no? Solamente aquí al final, ¿no? En esta resta. Entonces, como quiero hallar coseno de b, aquí va a aparecer así, ¿no? Diría, va a aparecer a cuadrado, va a aparecer c cuadrado, abajo va a aparecer 2a por c, y aquí va a pasar restando el lado que está frente a b, ¿no? Que es b cuadrado. Entonces, miren, ¿no? Tenemos coseno de b. Y si quiero hallar, por ejemplo, coseno de A, lo mismo, no hay mi idea. Sería coseno de A. ¿Cómo sería coseno de A? A ver, ¿qué dice? ¿Cómo sería coseno de A? Así sin ver la forma. ¿Cómo sería coseno de A? Sería, como es A, ¿no? Sería B cuadrado, ¿no? C cuadrado, ¿no? Abajo aparecería 2 veces B por C. Y aquí en el numerador lo que le faltaría sería restarle el A cuadrado, ¿no? Y ya estaría, ¿no? Sería de esa manera que uno puede recordar también la ley de cosenos, ¿no? Cuando me preguntan directamente acerca el coseno de uno de los ángulos, o la razón trigonométrica de uno de los ángulos de un triángulo, ¿no? Y se sepa los tres lados, ¿no? Hay que darse cuenta que para aplicar la ley de cosenos, los tres lados participan, ¿no? Los tres lados participan. En cambio, en la ley de senos no necesariamente necesitan los tres lados para poder aplicar la ley de senos. ¿Alguna pregunta?
antes de pasar a las dos últimas leyes. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Oh, ahorita no he conectado del micrófono, no le he conectado al no que tengo, una cámara, y me dicen que están escuchando bien. Pues perfecto. Pues si no, lo conecto, me avisan, ¿no? Todo bien, profesor. Ok. Listo, entonces vamos a pasar las dos últimas leyes, que es la ley de tangentes y ley de proyecciones. Voy a borrar esto, ¿ya? 3, 2, 1, se va. Bien, entonces en la ley de proyecciones, igual colocamos los vértices, ¿no? Los ángulos interiores y los lados. Se cumple que en la ley de proyecciones dice que todo lado, en un triángulo todo lado, se puede expresar como la suma de las proyecciones de los otros dos lados sobre el mismo. Por ejemplo, A es la suma de proyecciones de B y de C sobre A mismo. Por eso acá dice A, cuando aparece aquí A, miren, cuando aquí aparece A, en toda la relación no va a aparecer A, ni la longitud de A, ni el ángulo A, ¿no? Entonces, A lo puedo hallar así, ¿no? B coseno de C más C coseno de B. Entonces, para el siguiente, que es, por ejemplo, B, para B, en toda la relación, ¿no? Lo que está al frente, no va a aparecer en ningún momento B, ¿no? Entonces, B sería A coseno de C más C coseno de A, ¿no? Las proyecciones, ¿no? Sobre B, ¿no? Y quiero hallar C, C va a ser igual a coseno de B más B coseno de A. ¿Sí? Eso, de esa manera, yo, por ejemplo, utilizo para poder recordar, ¿no? Porque a veces en la cabeza no puedes guardar tanta información, ¿no? Entonces, no, pues no, tampoco guardarías esta información, ¿no? Como tanta relevancia, simplemente lo guardas en la biblioteca. Entonces, ¿qué forma de recordar? Entonces, es esa manera, ¿no? Hay algo que uno debe entender, ¿no? Las fórmulas uno puede recordar o puede terminar por olvidarlas, pero lo que nunca uno olvida son los procedimientos. Los procedimientos quedan más en la mente, ¿no? Y bueno, la ley de tangente es lo mismo, ¿no? Colocamos los vértices, colocamos los ángulos y los lados, ¿no? Y en la ley de tangente nos dice que si tomamos dos lados de un triángulo y establecemos la relación, ¿no? De la suma, ¿no? Por ejemplo, A y C tomo, ¿no? Y digo suma sobre diferencia, ¿no? La suma de A más C sobre la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia, A menos C, como, y acá donde viene la ley de tangentes, es igual a tangente de A más C medios sobre tangente de A menos C medios, ¿no? Hay que notar, ¿no? Que la suma de A más C está relacionado con la tangente de la semisuma, ¿no? Y el denominador A menos C relacionado con la tangente de la semidiferencia, ¿no? De A y C. Y eso se cumple para cualquier par de lados de triángulo, ¿no? Por ejemplo, si escojo A y B y digo A más B sobre A menos B, es tangente de A más B medio sobre tangente de A menos B medio. O BC, ¿no? B más C sobre B menos C es tangente de B más C medio sobre tangente de B menos C medios, ¿no? Y eso sería básicamente la teoría, ¿no? De esta clase. Recuerdo que no hay ejemplo, creo. Pasamos de frente a los problemas, ¿no? Sí. Bien, entonces vamos a pasar a los problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Voy a poner algo.
La otra máquina está recién en 20% de actualización. Pensé que se iba a actualizar rápido. Cometí un error ahí. Listo, entonces voy a pasar a resolver los ejercicios, ¿ya? Vamos con los ejercicios, a ver. Vamos a borrar esta flecha. Ejercicios, semana número 12, ¿no? A ver, nos dice así, ¿no? Dice, un topógrafo al tomar las medidas de los lados de un terreno de forma triangular ABC, como se muestra en la figura, eh, eh, dice, obtiene la siguiente relación. B sobre C es como 1/2, ¿no? Esa relación. Entonces dice, luego el topógrafo afirmaría de dicho triángulo que a este triángulo no solamente tiene esa relación, ¿no? Si tú te fijas en la gráfica, esta también tiene la relación entre la proporción de los ángulos, ¿no? En el vértice A y B, ¿no? Entonces la clave dicen, isósceles, ¿no? Con un ángulo obtuso, es rectángulo, triángulo rectángulo, o es acutángulo escaleno, o escaleno con un ángulo obtuso. A ver, ¿cuál sería? Entonces ahí está el triángulo, y como dije, ¿no? Aquí hay una relación entre los ángulos también, ¿no? Entonces, justamente, si hacemos aparecer la ley de senos para el ángulo A y el ángulo B, ¿no? ¿Ya? Porque frente a B, por ejemplo, está teta, ¿no? Y frente a C está... Frente a C está este ángulo que está aquí, que no lo tenemos, ¿no? Pero lo que sí podríamos hacer participar sería frente a este lado que está aquí, a 2 teta, ¿no? ¿No? Listo. Entonces, por ley de senos, ¿sí? Por ley de senos, justamente, ¿no? Entre los lados que sí tenemos y los ángulos, ¿no? Frente a B, ¿no? B es a seno de teta como 3, ¿no? Que vendría a ser el lado A. Mejor voy a colocarle así para que se den cuenta. Este es A, ¿no? Frente a está seno de A, que vendría a ser 2 teta, ¿no? Pero A vale 3, ¿no? Entonces acá podemos descomponer, por ejemplo, el seno del ángulo doble, ¿no? ¿Sí? Creo que hay espacio ahí para escribirlo, ¿ya? Acá hay espacio, ¿ya? Esto es así. Esto sería así, 3 y seno del doble sería seno de teta, coseno de teta, ¿no? Así sería, ¿no? Entonces tienes esta igualdad y se cancelaría el seno de teta, ¿sí? Y el coseno pasa en el otro lado, en vez de b, y b pasa a dividir, y tendrías esta, ¿sí? Tendrías esta relación. Ya, ya tienes para teta, esto que está aquí, ¿no? Coseno de teta es 3 sobre 2b, ¿ya? Entonces, ya que ya tienes el coseno en términos de b, vamos a aplicar, ¿no? La ley de cosenos. Ahí van a participar los 3 lados, ¿no? Van a participar los 3 lados. Entonces sería para b, ¿no? Justo para b, ¿por qué? Porque tienes al frente a teta y tienes como dato el coseno de teta, ¿no? Por esa razón. Entonces dices, b cuadrado va a ser igual a cuadrado, que es 3, 3 al cuadrado, c cuadrado, que es c cuadrado, ¿no? Menos 2 veces 3 por c, que vendrían a ser los lados, ¿no? 3 y c, por el coseno de teta. Y ahora sí vas a reemplazar aquí, ¿no? Vas a reemplazar aquí. Ahí está, mira, ¿no? Coseno de teta es 3 sobre b, ¿no? 3 sobre b.
¿Ya? Entonces, este 2b, ¿por qué está apareciendo aquí? Miren. Acá hay una relación que no hemos mencionado, ¿no? Como b sobre c es igual a 1 entre 2, esto pasa a multiplicar aquí y tendría 2b igual a c, ¿no? ¿Ya? Es por eso que aquí está apareciendo 2b, ¿ya? Esto es lo que se ha reemplazado, ¿no? 2 por 3 sería 6, ¿ya? Y como nuevamente aquí, este c es 2b, por esta relación es 2b, sería 2b al cuadrado. Y 2b al cuadrado es 4b cuadrado, ¿no? Entonces, si te das cuenta, aquí todo va a estar en términos de b, ¿no? Vas a hallar b, ¿no? Acá simplificas, ¿sí? El 2 también, ¿no? Sería, ¿no? 6 por 3, 18, ¿no? Restado de 9, ¿no? 4b cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Acá te va a quedar menos 9, va a pasar al otro lado como más 9, el b cuadrado pasa que este lado va a restar, sería 3b cuadrado igual a 9, ¿no? Le vas a sacar tercia aquí, le vas a sacar tercia, te va a quedar 3, ¿no? Y le vas a sacar raíz y te va a quedar, ¿no? B igual a raíz de 3. Ahora ya tienes B, ya tienes A, que vale 3, ¿no? Lo único que faltaría sería C, ¿no? Pero C justamente es 2B, ¿no? C es 2B, o sea, C también vale, C, acá tendrías, ¿no? Lo puedes colocar acá. C sería 2 raíz de 3, ¿no? Ahora, como el dato acá dice, ¿no? Que si reemplazas aquí, mira, si reemplazas aquí, así sería ese, ¿no? Si acá tú racionalizas, te va a quedar raíz de 3 sobre 2, pues. Por eso que aquí está apareciendo que coseno de teta es raíz de 3 sobre 2. ¿Y coseno de qué ángulo me da raíz de 3 sobre 2? De 30 grados, ¿no? Teta vale 30 grados. Por lo tanto, tiene los lados, mira, 3, ¿no? Raíz de 3 y 2 raíz de 3. Y además sabes que teta vale 30. Esto vale 2 veces 30, que es 60. Entonces el triángulo es rectángulo, como dice acá. Por lo tanto, el terreno tiene forma de triángulo rectángulo, ¿no? Respuesta letra B. Respuesta letra B. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes de pasar al siguiente ejercicio? Todo claro. No, profe. Ok, gracias. Pasamos al siguiente. Entonces, voy a borrar aquí. Problema 2. A ver, veamos. Dice, desde la azotea de un edificio, una persona observa a un automóvil en el suelo, ¿no? Con un ángulo de presión 3 beta, ¿ya? Si el automóvil se desplaza en dirección opuesta al edificio, o sea, se aleja, ¿no? Y en el mismo plano vertical, una distancia de 90 metros, ¿sí? ¿Sí? Una distancia de 90 metros, ¿sí? Donde en su nueva posición es observado por la misma persona con un ángulo de presión 2 beta.
y a una distancia de 150 metros. Ahí es la altura del edificio. Ahí están las claves. Vamos a graficar, ¿no? Para tener una buena, eh, digamos, representación, ¿no? De lo que está ocurriendo. Primero, imaginemos que el auto está ahí, las personas. El problema no habla de tamaño, ¿no? El tamaño de la persona, o de la azotea, o del automóvil. Así que todo eso no se considera, simplemente se consideran como puntos. Y en la primera posición el auto está, ¿no? Eh, de tal manera que el ángulo de depresión es 3 beta, ¿no? Ahora, el auto avanza 90 metros y eso se va desde el mismo punto con un ángulo de depresión que ahora es 2 beta. ¿Ya? Y dice que a una distancia de 150 metros. Claro, o sea, se refiere a la distancia desde el punto hasta donde se encuentra el auto, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que nos piden allá, ¿no? La altura. Ya. Nosotros aquí tenemos, en la gráfica se está formando un triángulo, ¿sí? Se está formando un triángulo, que sería aquí, ¿no? ¿No? Además, ese ángulo lo tenemos, que sería el ángulo exterior a ese triángulo. Ese ángulo sería de 3 beta, ¿está bien? 3 beta. Por lo tanto, este ángulo que está aquí sería 180 menos 3 beta, o sea, eso es suplementario. ¿Mm? Y los otros ángulos también estarían representados, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que está aquí sería 2 beta y el ángulo aquí arriba sería beta, ¿no? La diferencia de 3 beta menos beta. Entonces, ¿no? Estarían representados los tres ángulos, mira, y estarían representados dos lados. Faltaría, ¿no? Simplemente un lado más, ¿no? Para poder tener los tres lados, ¿no? Representados al menos. Entonces, frente a 90, por ejemplo, frente a 90 está beta, ¿no? El triángulo que está pintado de amarillo, ¿no? Y frente a 150 está 180 menos 3 beta, ¿no? Entonces, ahí nos podemos generar algo aquí, ¿no? Ahí está, mira. Entonces, 150 es al seno de 180 menos 3 beta, como 90 es a el seno de beta. Aquí lo que vamos a hacer es aplicar reducción, ¿sí? Aquí vamos a aplicar reducción, ¿está bien? Seno de 180 menos 3 beta es seno de 3 beta, ¿no? Porque el ángulo está cayendo en el segundo cuadrante y el seno en el segundo cuadrante es positivo. Además, la razón trigonométrica no cambia porque está vinculado al ángulo de 180, ¿no? ¿Sí? O sea, repito, ¿no? Esto que está aquí se va a convertir solamente en seno de 3 beta, ¿no? Ahora, si esto pasa acá a multiplicar este lado, este beta pasa aquí, y le sacamos, ¿no? Le sacamos, le simplificamos un 0 y le sacamos tercia, ¿no? Tercia nos queda 3, tercia nos queda 5, que sería esto que está aquí abajo, ¿no? 5 seno de beta es igual a 3 seno de 3 beta. Y aquí lo que podemos hacer sería utilizar, ¿no? O sea, o bien también lo podemos dejar así, o podemos descomponer el ángulo del seno de 3 beta, ¿no? Para encontrar una relación. Ujú, claro. Ahora mira, acá la relación que está utilizando para el seno de 3 beta no es la que, no es la que conocemos, la primera que aprendemos, sino aquí está la versión de seno de 3 beta en términos de ángulo doble, ¿no? Eso está en la teoría, ¿no? Dice que seno de 3 teta, por ejemplo, es igual a seno de teta
por 2 coseno del ángulo doble más 1. Es una de, los tantos resultados que se mencionaron en la clase de ángulos múltiplos, ¿no? Y aquí convendría utilizar eso, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos cancelar el seno de beta, que va a estar a ambos lados. Este 3 va a pasar, ¿no? A dividir, sería 5 tercios, ¿no? El 1 que está aquí va a pasar a restar a 5 tercios, y luego el 2 va a pasar a dividir, ¿no? A restar. Entonces sería, acá tendríamos entonces 5 tercios, ¿no? Así, ¿no? A 2 coseno de 2 beta más 1. Este 1 pasa acá a restar, sería 5 tercios menos 1, sería 2 tercios, ¿no? ¿No? Igual a 2 coseno de 2 beta. Entonces ahí el 2 también simplificamos, y nos va a quedar que coseno de 2 beta es igual a 1 tercio. Ya, ¿eso que nos va a servir? Bueno, con coseno de beta, ya que hay bastantes ideas, ¿no? El coseno de beta se puede convertir por ángulo doble, podemos, y hallando la razón trigonométrica de beta, podemos hallar la del triple, directamente del triple. Ujú. Mira, dice aquí, miren, H, ¿quién es? H es igual a 150 seno de 2 beta. ¿Está bien ahí? Ahí que está utilizando todo el triángulo, ¿sí? Todo el triángulo rectángulo, ¿no? De ángulo 2 beta y hipotenusa 150, ¿no? Ahí que está utilizando esta teoría, ¿no? Yo tengo mi triángulo, ¿no? Así, tengo mi ángulo aquí, tengo mi ángulo teta, y esto vale h, ¿no? Entonces, si esto tengo ángulo teta y tengo hipotenusa, ¿quién sería este lado? H, ¿no? Seno de teta, ¿no? Y este lado sería h coseno de teta, ¿no? Pero bueno, esta parte no nos interesa, ¿no? Porque este lado que está aquí es lo que nos interesa, porque justamente es la vertical. H, que es 150 en nuestro caso, y el ángulo que aquí es 2 beta. Y pues si tienes coseno que vale, de 2 beta, que vale 1 tercio, puedes hallar el seno de 2 beta, ¿no? Coseno, esto sería, ¿no? X, ¿no? Esto sería R, y para hallar Y, eso sería al cuadrado de 3 sería 9, menos 1 es 8, ¿no? Sería raíz de 8, ¿no? ¿Sí? Y sería raíz de 8, ¿no? Claro, raíz de 8 se escribe como 2 raíz de 2. Entonces, seno de 2 beta es 2 raíz de 2 sobre el radio vector, que es 3, ¿no? Acá simplificas, ¿no? Simplifica, le sacas tercia, te queda 50, y por 2 sería 100, ¿no? O sea, la altura ¿no? de este edificio sería de 100 raíz de 2 metros, ¿no? Sí. Ok, listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profesor, todo claro. Ok, resto. Ok, listo. Vamos con el ejercicio 3, ¿no? Problema 3. Vamos a borrar aquí. 3, 2, 1. Problema 3. Dice, desde una base militar ubicada en el puerto del Callao, una fragata se desplaza a una rapidez constante de 80 kilómetros por hora en la dirección sur 65 oeste, ¿no? Por el tiempo de media hora. Entonces, bueno, ahí ya más o menos podemos hacer nuestros cálculos, ¿no? Ha recorrido media hora. Luego cambia y su desplazamiento, ¿no? En la dirección norte 55 grados oeste, ¿no? Norte 55 grados oeste.
avanzando por el lapso de un cuarto de hora, ¿no? Y con la misma rapidez, ¿sí? La cuarta parte, ¿no? De una hora. Y con la misma rapidez, logrando así, ¿no? Intervenir a una embarcación sospechosa, ¿no? ¿A qué distancia del puerto del Callao se intervino a la embarcación? Veamos, vamos a representarlo como el primer desplazamiento es sur, entre el sur y el oeste, ¿no? Por eso es que se dibuja, se coloca, ¿no? Al puerto del Callao en esa posición, dejando todo ese espacio, ¿no? Y vamos a graficarlo en la dirección sur 65, ¿no? Oeste. Ujú. Sur 65 oeste sería, ¿no? La dirección. Y como va a avanzar media hora, ¿no? Por el lapso de media hora, y va a una rapidez de 80 kilómetros por hora, se entiende que habrá avanzado 40, ¿no? ¿Sí? Un poquito de física y nada más, ¿no? Sencilla. O proporción, más que todo. En una hora avanza 80 kilómetros, así que en media hora haría 40. Ahora dice que cambia de dirección y se desplaza, ¿no? Vamos a llamar ese punto, como dicen ahí, Q. Se dibuja nuevamente nuestra rosa náutica ahí, ¿no? Los puntos cardinales y se grafica, ¿no? Ese desplazamiento, ¿no? Norte, 55 grados, oeste, ¿no? Dice por el lapso de un cuarto de hora, o sea, la cuarta parte de lo que avanzaría en una hora. Como en una hora avanzaría 80 kilómetros, en un cuarto de hora avanzaría solamente, ¿cuánto? 20, ¿no? Ujú. Bien. Entonces, dice que, claro, avanza todo esos kilómetros y logra intervenir, ¿no? A la embarcación sospechosa. Pregunta es, ¿a qué distancia se encuentra del puerto del Callao? El punto F al puerto del Callao, ¿sí? Entonces ahí, mira, tenemos dos lados, pero creo que podemos hallar los ángulos, ¿no? Porque, por ejemplo, de ese punto 65, ¿no? Grados, lo podemos trasladar aquí, sería este lado, ¿no? ¿No? Por paralelos, la vertical es 65, acá también sería 65, ¿no? Entonces 65 más 55 nos da 120. Entonces tenemos todo este ángulo que está aquí, que es 120, ¿no? Y además tenemos los lados, ¿no? Ambos lados, ¿sí? O sea, tenemos ambos lados, lo que nos faltaría sería esta, que vamos a llamarle distancia, ¿no? Entonces, por ley de cosenos, porque tenemos los lados representados, y justamente el ángulo opuesto al lado D que estoy buscando, vamos a aplicar ley de cosenos, ¿no? ¿Sí? 3B, muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Seguramente va a salir. Y ahí está, ¿no? Acá nos va a salir 1600, aquí 400, creo que la suma ahí sale, ¿no? 2000, ¿no? Aquí sería coseno de 120. Recuerda que coseno de 120 es menos un medio, ¿no? ¿Sí? Entonces, este 2 se va a eliminar con esto. El menos menos me va a dar más. Así que me va a dar 80, 80, 800, ¿no? 800. Más 2000 sería 2800, ¿no? FP va a ser igual a raíz de 2800, ¿no? Es 28 por 100. Y como 28 es 4 por 7, sacando raíz, nos queda 20 a raíz de 7, ¿no? Aquí voy a colocar el otro resultado que dije que había salido. Entonces, FP salía raíz de 2800, que eso es 20 raíz de 7, ¿no?
Y listo, ¿no? La distancia sería 20 raíz de 7. La respuesta es la letra B. Listo. Listo, listo, listo. A ver, entonces, problema 4, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Está sencillo, ¿no? Bien, entonces vamos al problema 4, ¿ya? Problema 4, bueno, aquí casi no agregué nada, así que vamos a borrar aquí. En 3, 2, 1. Problema 4. Dice, en la orilla de un pozo se coloca horizontalmente un cable tensionado, ¿sí? A ver, creo que es de 5 metros de longitud, ¿ya? Tal como se muestra en la figura. Un hombre ubicado en el punto A, dice, del cable, observa un punto ubicado en el fondo del pozo con un ángulo de presión de 74. Y desde el extremo B, otro hombre observa el mismo punto con un ángulo de presión de 69. Nos piden calcular la distancia entre el extremo B, ¿no?, al punto divisado. ¿Mm? Ahí están las claves. Se va a representar nuevamente la gráfica, ¿no? Y se van a colocar, ¿no?, ahí ¿no?, las longitudes. Por ejemplo, dice que está a 5 metros, dicen un cable de 5 metros. Se va a trazar desde A un punto que suponemos debe ser ahí, ¿sí? El ángulo es de 74, sobre todo por el tamaño del ángulo. Y desde B, un ángulo de 69, ¿no? Entonces, esa distancia es la que nos piden hallar. Esa es la distancia que nos piden hallar. Eso básicamente serían todos los datos. Habría un dato más, ¿no? Creo que sería el tercer ángulo, ¿no? Que lo podemos hallar, ¿no? El tercer ángulo sería de 37, ¿no? 37 sería. Claro. Ahora, 5, ese lado 5 metros, está justo frente al ángulo, perdón, de 37. Y D está frente a un ángulo que tampoco no es tan desconocido que digamos, ¿no? Sí es conocido. Porque inmediatamente lo relacionamos con el triángulo, ¿no?, rectángulo de 74 y 16. Entonces, tenemos dos lados, tenemos dos ángulos, podemos aplicar ley de senos, ¿no? Ley de senos, ¿qué dicen ahí? Ajá, muy bien. Veamos. Ley de senos en el triángulo, okay, digamos, triángulo ABP sería, no ABC, ABP. D es a seno de 74 como 5 es a seno de 37, ¿no? Y despejamos ahí, cosa que podemos reemplazar ahí las razones trigonométricas, ¿no? Y ahí podemos seguir simplificando. Acá le vamos a sacar quinta, ¿no? Y me queda todavía una quinta, que se va a ir quinta con esta, ¿no? Y entonces nos queda 24 sobre 3, ¿no? Y eso es 8. ¿Sí? Y esto responde entonces a nuestra pregunta, ¿no? Por lo tanto, la distancia del punto C al punto B sería 8 metros, ¿no? Respuesta letra B. Ujú. Listo. Bien, bien, bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Listo. Entonces pasamos al ejercicio 5. Voy a borrar aquí. Pasamos al ejercicio 5.
está. Problema 5 dice, en un triángulo acutángulo ABC, ¿sí? Se ha tratado, dice, se ha trazado, perdón, se ha trazado, depende de la luz, estoy ya ciego ya. Sí, se ha trazado la seriana BM de tal forma que las áreas de las regiones triangulares ABM y BMC son, y nos dan están representadas las áreas, ¿ya? Respectivamente. Nos piden calcular la medida del ángulo en el vértice B, ¿ya? El ángulo en el vértice B. Pero hay que hacer el trazo, ¿no? Para poder imaginarse y ver que si tiene sentido, ¿no? Todas esas expresiones de área, ¿no? Entonces nos piden ahí la medida del ángulo en el vértice B. Entonces, se refiere a esa línea que está ahí, que viene a ser la de una cebiana. O una cebiana es una línea cualquiera, ¿no? Que sale de un vértice y cae en cualquier punto del lado opuesto. A ver, veamos. B me dice la cebiana. El área, nosotros sabemos que las áreas que nos están dando aquí como dato ABM, ¿no? Y BMC son de estos dos, ¿no? Triángulos, ¿no? Pero se entiende entonces que el triángulo ABC completo es la suma de estas dos áreas, ¿no? O sea, el área del triángulo ABC es la suma del área del triángulo ABM más el área del triángulo BMC. Ya, el área, exactamente, eso iba, ¿no? El área de un triángulo cualquiera donde participe, ¿no? El ángulo B sería, ¿no? Aquel que dice área de triángulo es el producto de los dos lados multiplicado por el seno del ángulo que forman, ¿no? Que es todo esto, dividido entre 2. Entonces dice A por C por el seno de B sobre 2. Entonces, ese es el área, ¿no? Y ahora aquí lo que vamos a colocar es lo que nos dice el problema, que son sus áreas. Sería B cuadrado más C cuadrado por coseno de B sobre 4, sería el área del triángulo ABM, más, aquí dice 2 veces 2, perdón, A menos 2C, coseno de B, todo esto multiplicado por B coseno de A sobre 4, que es el área del triángulo BMC, ¿no? Respectivamente. Entonces, aquí hay que trabajar, ¿no? Hay que trabajar. Por ejemplo, podríamos multiplicar todo por 4, creo, para eliminar el denominador 4. O sea, podría ser así, ¿no? Multiplicar por 4, por 4, por 4. ¿Para qué? Para así, ¿no? Aquí el 4 se vaya con este 4 con este 4, y aquí al sacarle cuarta me quede 2, ¿no? ¿No? Ujú. Ahí está, 2AC, ¿sí? Y aquí, ahora, acá nos quedaría B cuadrado, C cuadrado, ¿no? El coseno de B, ¿sí? Pero aquí el coseno de B, si te das cuenta, ha entrado a multiplicar, ¿no? Ha entrado a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Y aquí, a este lado, también ha entrado a multiplicar el B coseno de A. A esta diferencia también ha entrado a multiplicar al primero como también al segundo, ¿no? Entonces, todo B por coseno de A, ¿no? Multiplicado por A, ahí está A por B coseno de A. Y B coseno de A por 2C coseno de B sería 2B por C por el coseno de A por el coseno de B. ¿Mm? Listo. A ver. Ahora, podemos aquí agrupar, ¿sí? ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué tenemos ahí? Acá tenemos coseno de B, ¿no? Coseno de B. Aquí para el coseno de B, ¿no? Seno de B. A coseno de B. ¿Mm? Y acá dice 2 veces. Ah, ya. Esto lo podemos separar, ¿sí o no? Esto lo podemos separar
uno para cada uno, ¿sí? Para este término como para el otro, ¿sí? Para poder factorizar, por ejemplo, acá podríamos factorizar con uno solo de ellos, ¿no? A ver, creo que eso está apareciendo en la siguiente línea. Ujú. Claro, claro. Ajá. Mire, mire. Este, claro, por eso acá no, esta parte no debió haberse operado. Esto sí se debió haber operado, ¿no? Se operaba entre los tres. Y ahora todo esto que está aquí, esto y ese término que está aquí, factorizar el coseno de b. Por eso que aquí está el coseno de b. ¿Ya? Y acá te va a quedar b cuadrado más c cuadrado, que estaba aquí como aquí al principio, pero multiplicado por menos 2bc por el coseno de a, ¿no? Y el término, esto sí termina solo, lo coloco igual. Y esto que está aquí es conocido, ¿no? Todo esto que está aquí todo esto que está aquí es ley de cosenos, ¿no? Eso es a cuadrado, ¿no? Ahora aquí lo que vamos a hacer nuevamente es factorizar. Acá podemos factorizar un a, ¿no? ¿Sí? Y al otro lado tenemos todo este lado, todo esto que viene a ser factorizado a coseno de b más b coseno de a. Y esto es ley de proyecciones, ¿no? A coseno de b más b coseno de a, esto es ley de proyecciones, ¿no? ¿Sí? Esto es c. Entonces, si juntamos con el otro lado, ¿sí? Colocaríamos acá, ¿no? 2a por c por el seno de b, ¿no? Entonces, a por c se cancela, me va a quedar aquí 1, el 2 pasará a dividir, y nos va a quedar que seno de b es igual a 1/2. Seno de b igual a 1/2, ¿b cuánto vale? ¿No? Estamos hablando de ángulos, ¿no? Acutángulos, así que b sería 30 grados. ¿Sí? Aunque b, aunque b también podría ser 150, pero eso no está en las claves, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Ujú. Acá el único detalle era acá arriba, ¿no? Que este paso de multiplicar aquí no era necesario, ¿no? Sino aquí, esto sí. Multiplico los dos y el término que está aquí, sí, con el término que está de este lado, bueno, que está acá arriba, sí podría factorizarse, ¿no? Pero, bueno, después todo ok, ¿no? Con los pasos. Listo, entonces vamos al problema 6. Problema 6. Problema 6, ¿ya? 3, 2, 1. Bien, problema 6. Dice en la figura la región sombreada triangular, ¿sí? La región sombreada triangular es un terreno destinado para el cultivo. Si el precio por metro cuadrado del terreno cuesta raíz de 5, ¿no? Tangente de alfa más 20 dividido entre seno de alfa, miles de soles, ¿cuánto cuesta dicho terreno? Pregunta, ¿no? Ahí están las claves, ¿sí? En la gráfica me dice que no está representado en un plano cartesiano en las unidades de metros. O sea que donde dice aquí 2 sería 2 metros, ¿no? ¿Ya? Y esta posición del vértice aquí abajo, de menos 20 y menos 10 raíz de 5, ¿no? También sería otro dato más, ¿no? En el problema. Fíjate. ¿Ya? Este punto que está aquí, más o menos nos da una idea del ángulo. ¿Quién sería el ángulo que estaría aquí? O al menos
como el ángulo que está aquí, lo voy a señalar, ¿ya? El ángulo que está aquí, luego su complementario sería este, ¿no? O este ángulo que está aquí, su complementario, ese sería su complementario, y aquí nuevamente aparecería el ángulo, ¿no? Entonces, los lados aquí representados como 20 y 10 raíz de 5, luego podrían ser representados aquí, para hallar la razón trigonométrica de alfa, ¿no? Tangente de alfa es las coordenadas, ¿no? Que están aquí. ¿Ya? Entonces creo que más o menos ahí va más o menos el procedimiento, ¿no? Entonces, si aplica ahí, si aquí aplica, por ejemplo, Pitágoras, eso es cierto, esto sería 30 metros, ¿no? Pitágoras, OB, ¿no? Acá voy a colocar, OB sería esto al cuadrado, ¿no? Y menos 10 raíz de 5, ¿sí? Y eso sí nos saldría, ¿no? Nos saldría 3 y por 10, 30, que está aquí. ¿Ya? Claro, y ahí está, mira lo que le decía, ¿no? O sea, vamos a decir que este ángulo sea un ángulo, ¿no? Alfa y aquí beta, ¿ya? Alfa no puedo colocar porque ahí está el alfa, ¿no? Entonces sería más o menos teta, ¿no? Entonces, este sería nuevamente beta, este sería teta, entonces acá sería nuevamente, sería beta, ¿sí? Y esto sería teta, ¿no? Entonces, el triángulo que está aquí es semejante con el triángulo que está aquí, ¿no? Y como todo esto que está aquí, la horizontal, ¿no? Es 20 y la acá es 10 raíz de 5, ¿no? Frente a teta es 20, frente a teta es 2. Entonces, frente, ¿no? Es como si hubiera sacado décimo, ¿no? Entonces, frente a beta es 10 raíz de 5, frente a beta aquí es raíz de 5, nada más, ¿no? ¿No? Y ya podríamos hablar ¿no? de la coordenada de este punto, ¿no? Este punto tendría coordenadas menos raíz de 5, que es la horizontal, ¿no? Y la vertical es 2, ¿no? Y esto sería 3, ¿no? Sí, entonces ahí hay suficientes datos ahí, ¿no? Justamente, ¿no? Ahí está. Para hallar tangente de alfa. Claro. ¿Ya? Entonces, ya tendríamos, ¿no? Para hallar el área. Porque dice que el área, o sea, tenemos con este tangente de alfa podemos hallarlo y tendríamos el costo por metro cuadrado, ¿no? Pero también necesitamos el área, ¿no? El área sería, ¿no? Base, que es 30 por altura, que es 3 sobre 2. Eso nos sale 45 metros cuadrados. Y el metro cuadrado sería, ¿no? El metro cuadrado cuesta, ¿qué es esto? ¿No? Reemplazamos tangente, ¿no? De alfa. ¿Quién es tangente de alfa? Tangente es y sobre x, ¿no? 2 sobre menos raíz de 5, ¿no? Ahí está. Entonces aquí cancelas, te queda menos 2, ¿no? Y te queda 20 menos 2 sería 18, 18 sobre 2 tercios. Mitad, mitad, 9 por 3, 27. Entonces, el costo ¿no? Por metro cuadrado sería de 27.000 soles. Por lo tanto, ¿no? El costo total sería, ¿no? El costo, ¿no? La cantidad de metros cuadrados, que es 45 metros cuadrados, multiplicado por el costo por metro cuadrado, que eso es, aquí colocamos 27, ¿sí? Entonces multiplicamos y nos sale, ¿no? Que sería, ¿no?
1.250.000, 215.000 soles, ¿no? Letra, ¿no? Letra A. Respuesta, letra A. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces parece que no hay preguntas. A ver si me permiten un ratito. Necesito hacer una captura ya. Después no me van a creer que estoy editando. Me piden unos segundos. Voy a colocar aquí el diálogo. Ujú. Ya. Ahí está. Está haciendo todo, ¿no? Y como no sé cómo hacer captura aquí, el print sí está. Así está el print. Así está el print. Y print. ¿Saben qué? Depende, el print no me sale, mejor voy a colocar así, con recortes. Ese es de mi sobrino. ¿Qué dice? Ya guardé, supongo. Supongo. Y me pareció recortes. Acá está la herramienta de recortes, ¿no? Ahí está. Entonces voy a... Ya está. Por si acaso no me creen, ahí está. Ya listo, chicos, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Voy a colocarlo nuevamente en diálogo. Ajá, sí, hay varias modalidades. Yo en la computadora que tengo, que hasta el 66% ya está, lo hago con el print, ¿no? Pero todavía está el 66% y creo que no va a llegar a la próxima clase. Así que debo continuar con esto. ¿Ya? Listo, voy a borrar esto y continuamos. Problema 7, ¿ya? Problema 7 dice, en la figura se muestra un obrero levantando un pedestal por medio de una polea, ¿ya? Si coseno de teta es igual a 7 sobre 25, halle la altura del pedestal, ¿sí? ¿Ya? Entonces ahí está, mira. Repito, ¿no? Un obrero está levantando un pedestal por medio de una polea. Coseno de teta, nuestra teta, teta solito no está apareciendo, pero sí está apareciendo el ángulo 143 menos teta, ¿no? Entonces nos piden hallar la altura del pedestal, o sea, de este pequeño pedestal que está ahí, su altura. Ujú. Bueno, en la gráfica ahí aparecen varios datos que seguramente aquí nuevamente van a aparecer. Aquí está, mira. Que es la altura que va desde el suelo hasta donde se encuentra la polea, que es 6.1 metros. La distancia de la polea a la persona, que es 7.2 metros. El ángulo de 37. Y ahí está el pedestal, ¿no? El ángulo aquí, si este es 37 y acá es 146 menos z, si sumamos ahí estos dos ángulos, nos va a salir ¿cuánto? A ver, nos va a salir 180 menos teta, ¿no? Quiere decir que este ángulo que está aquí es teta. ¿Sí? ¿Está bien? Estos dos ángulos sumando da 180 menos teta y el ángulo aquí es teta. Esa distancia vamos a llamarle con una letra D.
Si hallamos esa distancia, hallamos la altura del pedestal, ¿no? Porque simplemente restaríamos a 6.1 la distancia. ¿Sí? ¿Ya? Vamos a ver. ¿Ya salió? ¿Está tocando la puerta? No, disculpen, ¿eh? Que esta casa, la gente es sorda. Listo. Entonces, miren, vamos con ese dato, ¿no? Justamente, ¿no? Con el coseno de teta podemos hallar el seno de teta, ¿no? Porque esto pertenece al triángulo, ¿no? ¿Sí? De lados de 7, 24, 25, ¿no? Acá voy a dibujar, chiquita. ¿Sí? Entonces, digamos que la casilla teta, ¿no? Entonces, coseno 7, aquí 25, y por lo tanto esto sería 24. Claro, el triángulo no conocido, ¿no? Vamos a llamarle A, vamos a llamarle B, ¿sí? Entonces, por ley de senos, tendríamos, mira, dos lados. En el triángulo que está aquí, tenemos dos lados y dos ángulos. Suficiente para ya aplicar la ley de senos, ¿no? Suficientes para aplicar la ley de senos, ¿no? O sea, frente a 37 tenemos D, ¿no? Y frente a teta, a 7.2 tenemos teta, ¿no? Entonces aplicamos ahí ley de senos, despejamos, ¿no? D, ¿sí? Y aquí incluso ya podemos reemplazar, ¿no? No sé por qué colocan aquí cosecante, cuando se puede reemplazar, ¿no? 25 sobre 24, ¿no? ¿Sí? Al momento de despejar acá. Ujú. Claro, sí, hace rato, ¿no? Quinta, quinta, me queda 5, ¿no? Tercia, tercia, me queda 8, ¿no? Y acá es 72 sobre 10, ¿no? Quinta, quinta, 1, 2 por 8 y 16, ¿no? Y aquí se eliminó todo, ¿no? Todavía nos quedó un quinta. Ah, no, está bien, está bien, está bien. Aquí, operando, nos saldría 4,5. ¿Sí, no? Está bien, ¿no? 32, que sería seno de teta, que es 3 quintos. ¿Mm? Bien, sí, está bien. Entonces, si D vale 4,5, por lo tanto, la altura del pedestal sería la resta, ¿no? 6.1 menos 4,5 es 1.6. Y la respuesta sería la letra A, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿qué dijeron? 7A. Ahí está bien. 7A. Sí, esa sería entonces, ¿no? Esa es la respuesta al ejercicio 7. ¿Ya? Continuamos entonces. Continuamos. Borro aquí. Borro esto, borro esto. Problema 8. Dice, desde un punto C, ubicado en una ventana del edificio, ahí está ubicado el punto C del edificio, como se muestra en la figura, se observan los puntos A y B, ¿tá? Con ángulos de depresión de 53 y de 30 grados, ¿no?
respectivamente. Calcular la distancia entre A y B. Y, bueno, entre A y B, la gráfica mismo te da... Hay varios datos en la gráfica, como la altura del punto C, el ángulo que forman los trazos desde A, no, desde la base del edificio, ¿no? Hacia A y B. Entonces hay varios datos ahí. Mejor, mejor la gráfica ahí porque está más claro los datos, más grande, ¿sí? Eh, Trazamos los ángulos de depresión. Primero trazamos líneas paralelas a este punto que no lo hemos llamado. Vamos a llamar este punto P, ¿ya? Entonces, que este punto sea P. Entonces, de P a hemos trazado una paralela, ¿no? Desde C, ¿no? O sea, eso está en el espacio. Pero es paralelo, ¿ah? No es que esté cayendo, sino es paralelo a PA, ¿no? Entonces, entre paralelos, que está aquí, que son ambos son horizontales, se traza, ¿no? La línea visual desde C hasta A, y el ángulo ahí es de 53. Igual, hacemos un trazo paralelo a PB, que es esta línea que está aquí arriba, esa línea punteada. Luego se traza CB y el ángulo que forma con la línea punteada, ¿no? La línea horizontal desde C es 30 grados. ¿No? Bien, entonces lo que nos piden es hallar esa distancia, ¿no? Pero mira, si esa distancia sería 9, ¿no? ¿Por qué? A ver, les explico por qué. Aún no se han dado cuenta, ¿no? Pero, a ver, lo que pasa es que si acá es 53, este es 53, ¿no? Porque estos serían paralelos, este es secante, ¿sí? Entonces, si acá es 53, el aquí es 37, y también el acá es 37, ¿no? Entonces es un triángulo rectángulo. Este 12 sería como un 4K, ¿no? Entonces 12 es como 4K, entonces K sería, ¿no? 3. Por lo tanto, PA sería 3K, ¿no? PA es 3K, y eso es 9, ¿no? Y de igual manera aquí, ¿no? Si acá es 30, el ángulo aquí es también de, ¿no? 30, creo que se aparece ahí. Ah, bueno, está apareciendo el resultado ya. Aparece de 30, y si acá es 30, esto es 60, ¿no? ¿Sí? Frente a 30 está 12, frente a 60 estaría 12 raíz de 3, ¿no? ¿Está bien? Se cumple, ¿no? Entonces, con estos dos lados y 150 podemos hallar D aplicando ley de cosenos, ¿no? ¿Sí? Dicen 8B, muy bien. Por ley de cosenos, t cuadrado va a ser igual a cuadrado más 12 raíz de 3, todo eso al cuadrado, menos el doble producto de 9 por 12 raíz de 3, por el coseno de 150, ¿no? Recuerda que el coseno de 150 es igual al negativo de coseno de 30, ¿no? O sea, menos raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Por deducción, coseno de 150 es igual a menos coseno de 30, ¿no? Que es esto. Entonces, este 2 que está aquí se va con este 2, ¿no? Raíz de 3 por raíz de 3 es 3, ¿no? 3 por 9, 27, el menos me va a dar más, y 27 por 12 me sale un numerazo, ¿no? ¿Sí? Entonces, acá elevando al cuadrado es 144 por 3, que es 462, 81. Y bueno, sumando y operando nos sale 837. Todavía t cuadrado igual a 837. D es igual a raíz de 837, que factorizando no en 9, porque se le puede sacar tercia, ¿no? Esta cantidad, ¿no? Se le puede sacar tercia esta cantidad, ¿no? Dos veces se puede sacar tercia, ¿no? Entonces d cuadrado, eso hay que colocarlo acá mejor para que se vea, ¿no? D cuadrado es igual a 837, ¿no? Y le sacamos raíz, ¿no? D es igual a raíz de
837. Que eso es 3 raíz de 93. Por lo tanto, la distancia de A y B sería de 3 raíz de 93. Respuesta letra B. ¿Ya? Nos faltarían dos problemitas más que corregir no, disculpa por empezar, ¿no? Tarde. Vamos a robar unos minutos de su descanso para resolver esos dos problemas, ¿ya? Voy a hacer lo más rápido que se pueda. Pero obvio que se entienda, ¿no? Sí, entonces no hay preguntas aquí, ¿no? Para poder pasar al problema 9 y 10, ¿no? ¿Sí? Problema 9 y 10. ¿Preguntas? No hay preguntas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí? Estoy hablando solo, creo. Voy a borrar, ¿ya? 3, 2, 1. Y vamos a ver el problema 9 y 10, ¿ya? En la figura dice, se representa un terreno de forma triangular. Si el precio del terreno es, ahí está el precio, raíz de 3 A más B sobre A menos B, multiplicado por la tangente de 2, en decenas de miles de soles, hay el precio de dicho terreno. ¿Ok? Ahí están las claves, ahí está la gráfica. En la gráfica aparecen dos ángulos, ¿sí? Y está apareciendo también, bueno, los ángulos de 32 y 28, cuya suma, mira, cuya suma, ¿qué sería? A ver, 32 más 28, eso es 60, ¿no? Y están representados los dos lados, A y B, ¿sí? Por ley de tangentes, ¿no? Por ley de tangentes. Era un hecho que se iba a aplicar a la ley de tangentes porque estaba apareciendo el A más B sobre A menos B, ¿no? Entonces, A más B sobre A menos B es como la tangente ¿no? de los ángulos en A y B, que es 32 más 28 entre 2, dividido entre 32 menos 28, que entre 2, ¿no? La tangente de 32 menos 28 entre 2. Ujú. Entonces, aquí abajo nos va a salir 32 menos 28, nos va a dar 4. Entre 2, 2, ¿no? 2. Tangente de 2 grados. Y arriba nos va a salir tangente de 30, ¿no? El tangente de 2 que está aquí va a pasar a multiplicar aquí al costado y nos va a quedar A más B sobre A menos B multiplicado por tangente de 2 igual a tangente de 30. Recuerda que tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3, ¿no? ¿Ya? Entonces, si el raíz de 3 pasa a multiplicar aquí, toda la expresión que está aquí multiplicada por raíz de 3 sería justamente el dato del precio del terreno, ¿no? ¿Te das cuenta? Si esto pasa a multiplicar aquí, tendrías 1 igual a todo esto, ¿no? Raíz de 3 por A más B sobre A menos B, tangente de 2, ¿no? Y todo esto es el precio del terreno, ¿no? Todo esto es el precio del terreno, ¿no? Todo esto es el precio, y este 1 en realidad sería una decena de miles de soles, ¿no? Una decena, ¿no? Entonces todo esto que viene a ser el precio del terreno, el precio, sería igual a una decena de mil. O sea, la respuesta va a ser una decena de miles de soles, o sea, 10.000 soles, ¿no? Respuesta letra C. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de este ejercicio? Problema 9. Ok. Todo claro. Perfecto. Entonces vamos al último problema, ¿ya? El último ejercicio. Vamos a borrar esto. Problema 10, a ver, dice, con los datos de la figura, si el perímetro del triángulo que se muestra en la gráfica ahí es 12, calcule toda esta expresión que está aquí, toda esta expresión,
¿Ya? Tienen que calcular toda esta expresión. Los lados están representados con letras minúsculas, ¿no? Y nos dicen que la suma es el perímetro, es 12, ¿no? Vamos a colocar aquí arribita, ¿eh? A más B más C es 12. ¿Ya? Entonces, mira, esto es cierto, ¿no? Por ley de senos, sabemos de que A, ¿no? Sabemos de que A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Ese es por ley de seno. Pero cuando despejamos y multiplicamos así, nos sale esto, que A por seno de B es igual a B por seno de A. Y ahora, si tú te fijas aquí en esta expresión que está aquí, en toda esta expresión que nos da, justamente nos están dando aquí toda esta expresión, y en el numerador aparece B seno de A menos A seno de B. Pero si son iguales, entonces el numerador, aquí en esta división, en esta expresión, el numerador de esta expresión es 0. Y así que todo esto va a desaparecer, ¿no? Lo único que nos va a quedar va a ser el resto, ¿no? ¿Sí? Justamente lo que nos están diciendo, 0. Por lo tanto, toda esta expresión que está aquí, toda esta parte va a desaparecer, ¿no? Y nos va a quedar A coseno de B más A más B multiplicado por 1 más coseno de A. Que si esto entra a multiplicar a cada uno de ellos, sería como está aquí, ¿no? B y B coseno de A, y aquí tengo A coseno de B más A, ¿no? Así que ordenando, aquí tendríamos así, ¿no? ¿Está bien? Pero A coseno de B más B coseno de A es ley de proyecciones. Esto es A coseno de B más B coseno de A, esto es S. Claro, ley de proyecciones, ¿no? Así que ¿no? Por último, como acá tenemos A más B más C, la respuesta sería aquí 12, ¿no? La respuesta entonces sería 12. ¿Mm? ¿Sí? ¿Todo claro entonces? No me apresuré un poco con la teoría. Todo claro, ¿no? Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar aquí. Recuerden que las claves de estos propuestos se le entrega a través del multichat, así que cualquier consulta, si no les sale algo por ahí de propuestos, vayan al multichat y hagan su consulta, ¿ya? Listo, joven, entonces gracias. Solamente unos segundos. Todo hace parecer de que en realidad el profesor ha tenido un poco de tiempo con este horario. Entonces, lo más probable es que yo termine por dictar en esta aula y el profesor va a dictar en otra aula, ¿ya? No me hagan bullying, por favor. Tampoco no soy primerizo. Y espero trabajar con ustedes bien, ¿sí? Ya la próxima clase con más tranquilidad, ¿no? Poder desarrollar. Como estamos en esta clase, ¿no? No creo que no había ningún problema. ¿Sí? Listo, joven. Entonces, gracias. Nos vemos en la siguiente clase. Mi nombre es Johnny Termeño y también soy el profesor del curso de trigonometría, ¿no? ¿Sí? Listo, chicos. Gracias. Nos vemos la siguiente clase. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Listo, jóvenes. Nos vemos. Gracias, gracias.